El COVID-19 es como una novia tóxica que no te deja salir. Bajo esta premisa, nosotros somos el grupo 5, que está compuesto por Ana Andújar, Crisodis de los Santos, Daniel Rosa, Michael Suriel y Grismery Ramos, quien les habla. El título de nuestra investigación es Las medidas implementadas por República Dominicana ante la pandemia del COVID-19 y su efectividad en comparación a las de otros países de Latinoamérica. Nuestro tema es efectividad de las medidas sanitarias implementadas contra el COVID-19. Introducción. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la ocurrencia de la pandemia de COVID-19, exhortando a todos los países a tomar medidas y a unir esfuerzos en controlar en lo que se ha convertido en una de las mayores emergencias sanitarias a nivel mundial de los tiempos contemporáneos. Y esto ha hecho que la actual generación perciba estar pasando por uno de sus peores momentos, debido a que el COVID-19 es una amenaza para la que muchas naciones no estaban preparadas a nivel sanitario, además de que este virus ha afectado a todo el mundo desde aproximadamente un año, de modo que la población, aunque en la mayor parte de los casos se ha mantenido relativamente constante en la lucha contra este agente pandémico, lo cierto es que ha sido atemorizada por el mismo. Es así que en todos los países afectados por este virus se han ideado e implementado diversas medidas para la prevención y mitigación del mismo, principalmente aquellas alternativas propuestas por la OMS desde el inicio de la pandemia. Objetivo general. Determinar si realmente las iniciativas frente al COVID-19 que han sido implementadas por las autoridades del sistema sanitario dominicano han sido efectivas hasta el momento, comparándolas con las medidas tomadas por otros países de América Latina. Objetivos secundarios. Enumerar las diferentes alternativas sanitarias aplicadas por la República Dominicana para afrontar la pandemia del COVID-19. Verificar el grado de eficiencia de las medidas anticontagio y la prolongación de sus ampliación a través de los boletines emitidos por las autoridades sanitarias. Comparar las medidas de prevención nacionales con las medidas implementadas por otros países de modo que podamos proponer alguna solución sustancial para estas crisis sanitarias. Hipótesis. Las medidas implementadas por la República Dominicana frente al COVID-19 presentan una efectividad cuestionable en comparación con aquellas medidas aplicadas por otros países de Latinoamérica. Planteamiento del problema. Luego de los primeros 3 meses comenzaron a ser más los individuos que formaban parte del grupo al que no le importaban las medidas preventivas o el distanciamiento social. Y ese estrés de que la cuarentena no fuera a terminar nunca, más la presión psicológica de un pseudo encarcelamiento indefinido, finalmente acaba sembrando una forma de discordia e inconsciencia colectiva que se iría manifestando a lo largo de los siguientes 2 meses después de los primeros 90 días de cuarentena y que se iría consolidando hasta hoy en día, donde la balanza se ha volteado irremediablemente, donde lo raro es encontrar a más de 7 ciudadanos consecutivos que cumplan con todas las medidas expuestas por las autoridades del gobierno y la salud pública, donde se observa el horizonte de un pueblo que, al parecer, haber sido decidido a ignorar su realidad, donde incluso la clase política mantiene las actividades que quebrantan las medidas anteriores mencionadas, causando un cálculo de hasta 500 nuevos casos al día y llevando así a la gente a que sea indiferente en su mayoría ante un virus que puede ser inofensivo, relativamente serio y hasta letal en muchísimos casos de envejecimiento y cuidados con afecciones respiratorias. Bien, a continuación le estaremos presentando el marco metodológico. La presente investigación se desarrolló a través del método deductivo. En este método la teoría precede
Disculpen que hay mucho ruido. En este método, la teoría precede a la observación. El uso de este método por encima de cualquier otro es debido a que el objeto de estudio no puede ser abordado por medio de la participación directa, ya que esto implicaría varias cosas. Por un lado, estaría la recopilación de datos estadísticos, lo cual requiere mucho tiempo y recursos de movilidad, aparte de que supone ser un sinsentido, y por el mismo que se puede abarcar desde el rigor y la minuciosidad teórica, que sería, en última instancia, más neutral y lógica. Fue implementado el método deductivo como el más idóneo para esta investigación, la cual tendría por base el enfoque cuantitativo. Este enfoque consiste principalmente en basar el estudio de un tema desde un punto de vista que mantiene una evidente distancia con el objeto de estudio, siendo que la relación entre este y los investigadores es indirecta y meramente utilitaria. Técnicas utilizadas. Se ha aplicado el análisis documental basándonos en la lectura crítico-reflexiva como un método teórico más acertado para la compilación de datos específicos, siendo esta forma de lectura que se realizó siguiendo el método científico, es decir, sistemática, objetiva, replicable, evidenciada y validada dentro de la propia recolección de datos, lo que permitió una comprensión más profunda sobre ciertas aristas del tema que van más allá de solo estadística. Con esta técnica se logró identificar de manera más sistematizada y objetiva ciertas características sobre los textos debidamente consultados mediante los procedimientos sistemáticos y los objetivos de descripción encontrados en los contenidos. Procedemos ahora a expresar las variables analizadas en la investigación. Estas variables son las primeras cifras de contagios durante el primer mes de pandemia que están en consonancia con los primeros números de recuperados y de fallecidos. Luego está la implementación de las medidas sociales, las medidas sanitarias y las medidas económicas o de estimulación económica. Luego están las últimas cifras, tanto de los contagios como de los recuperados y fallecidos de finales del año pasado. Más luego tenemos el índice de positividad y por último las propuestas científicas de previsión y afrontamiento de otros fenómenos pandémicos. Bien, procedemos a hablar de los resultados. De manera simplificada, hemos comprobado que hay dos grupos. Primero, los 3 países que han mantenido una gestión de la pandemia buena o medianamente buena. Luego tenemos los otros 3 países que lamentablemente no han alcanzado las expectativas e incluso han ido un poco más al extremo. En este caso tenemos que Argentina, Chile y Cuba están en el primer grupo, el grupo de aquellos países que, pues, dentro de las posibilidades, dentro de las metodologías, procedimientos y también de los instrumentos, consiguieron mantener cierta estabilidad durante su gestión pandémica. En contraposición, tenemos a República Dominicana, Colombia y México, los cuales básicamente son los países que no han logrado precisamente buenos resultados con la aplicación de ciertas medidas muy similares a las del otro grupo de países, poniendo como el extremo menos efectivo a México. Ya luego tenemos los índices de positividad que explican mejor lo anterior, poniendo a Cuba en el mejor caso, que ni siquiera alcanza el 1% del índice de positividad,
Chile, que bueno, con un 4,78 está en segundo lugar. Luego Argentina, con un poco más del doble del anterior. Luego tenemos a República Dominicana, que es el protagonista de esta investigación, que está dentro del grupo de los países que, como mencioné antes, no han logrado cumplir con las expectativas de la implementación de las medidas. Tenemos después a Colombia y por último, y en el peor caso, a México. Finalmente, se comprueba la hipótesis en cuanto se refiere a la cuestionabilidad de los procedimientos y las metodologías con las que se llevaron a cabo las alternativas de prevención y mitigación del COVID-19 en República Dominicana, además de que se reafirma a sabiendas de datos como el índice de positividad, que posiciona a la parte este de la isla de La Española en un cuarto lugar entre los 6 países analizados, apenas 4 puntos porcentuales por debajo de Colombia y más de 20 por debajo de México, posicionándose así en comparación al resto de países del grupo como un país de una gestión pandémica mediocre, a pesar de los esfuerzos de las entidades gubernamentales, las instituciones especializadas en la salud, en sanidad y las consonancias generales que se tiene este con el resto de países del grupo en cuanto a las medidas de prevención y mitigación del virus que se implementaron en cada aspecto de sus estados, cuyos problemas de raíz deben ser explorados desde un enfoque más cualitativo con el fin de tener un panorama más completo, pero debido a su nula correspondencia con los objetivos a alcanzar, se dejan los factores más específicos a la indagación del lector. Recomendaciones. Se recomienda analizar los contextos culturales que tiene cada parte del territorio en cuestión, los efectos primarios y secundarios multilaterales que puede causar un confinamiento y decreto del estado de alarma por la pandemia, revisar el estado general de los organismos, instituciones de gestión e instalaciones médicas varias y verificar si estaban o no preparados para afrontar una crisis sanitaria, recopilar los instrumentos, metodologías y técnicas que fueron utilizadas para contrarrestar al agente pandémico y cuáles fueron los más o menos acertados según el contexto socioeconómico y cultural del país. También hay que recordar la importancia de aquellos programas sanitarios, sociales y económicos que se implementaron, si hubo filtraciones en los fondos destinados a estas medidas, además de qué tan pertinentes eran según el mismo contexto cultural, económico, político y social, qué tan severas fueron las sanciones por no cumplir con las reglas de confinamiento, qué tan consistentes fueron todas las autoridades para mantener la cuarentena controlada y por último verificar cuál fue la prolongación de la aplicación de las diferentes medidas y programas en todos los renglones de esos países, y si estas medidas fueron implementadas bajo un criterio de complementariedad entre cada uno para que los puntos en los que unas podían ser carentes de efectividad se compensaban esos puntos con las fortalezas de otras. Unas últimas aclaraciones acerca de, sobre todo, la conclusión, se enfoca principalmente en el término mediocre. Se dice de mediocre, entre muchas otras cosas, a un elemento o a un objeto que a duras penas llega a cumplir con su propósito utilitario, aquello por lo que fue ideado, creado e implementado.